¿Y si te dijera que algunos tractores no solo labraban la tierra, sino que también cavaban su propia tumba? Olvídate de la visión romántica del campo. Existieron máquinas tan mal concebidas, tan peligrosas, que montarse en ellas era prácticamente un juego de azar con engranajes. Acompáñame hasta el final para descubrir la deficiencia que provocó el mayor número de problemas. 14. Una caldera sobre ruedas, el Vapor Mounted Steam Tractor. Este tractor de vapor se ganó su lugar en este listado, no solo por su diseño obsoleto, sino por ser, en esencia, una olla a presión rodante. En una época donde la tecnología del vapor aún dominaba, el Vapor Mounted se destacaba por su estructura única. El motor estaba montado debajo de la caldera. Funcionaba con carbón o leña y podía generar presiones internas de más de 10 bares. Su peligro no residía en su fuerza, sino en el riesgo constante de explosión. Las calderas mal mantenidas, con grietas o un exceso de presión, eran auténticas trampas mortales. Al estallar, lo hacían con una fuerza comparable a la de un cañón, pulverizando la máquina y lanzando partes de acero a decenas de metros. Su estructura de más de 5 toneladas y su alto precio no impidieron que algunos granjeros valientes o insensatos lo usaran, confiando su vida a una tecnología tan poderosa como impredecible. 13. El freno trasero decorativo, Forson F. Este es un modelo icónico, un clásico de la historia agrícola, pero con un fallo mortal. El Forson F, fabricado entre 1917 y 1928, fue uno de los tractores más vendidos de su época, democratizando la mecanización del campo gracias a su accesibilidad. Sin embargo, su defecto más notorio era su sistema de frenado. El modelo solo tenía frenos en el eje trasero, y no eran muy eficientes. Si descendías una cuesta con una carga pesada y frenabas de golpe, el centro de gravedad del tractor provocaba que la parte delantera se elevara. Este fenómeno, conocido como encabritado, solía terminar en un vuelco fatal, aplastando al conductor. Se estima que más de 200 fatalidades en los años 20 se debieron a vuelcos del Forson. 12. El embrague asesino, Minneapolis Moline U. El Minneapolis Moline U parecía un toro de metal oxidado y contaba con un motor capaz de generar hasta 40 caballos de fuerza. Sin embargo, tenía una característica que te ponía los nervios de punta: su embrague de acoplamiento rápido. A diferencia de los embragues modernos, este no se acoplaba de forma gradual, sino que era más bien un resorte con complejo de catapulta. Si lo liberabas muy deprisa, algo que era muy fácil de hacer, el tractor podía literalmente dar un salto hacia adelante. Por eso algunos agricultores lo apodaron el bucking bronco, por sus movimientos inesperados, como los de un caballo indómito. Varios reportes documentan tractores que atropellaban sus propios implementos, o peor aún, a sus dueños, quienes intentaban subir o enganchar la maquinaria. 11. La volcadita inesperada, Farmall regular. En la década de 1920, Farmall presentó el modelo Farmall regular, diseñado para ser un tractor ideal para los cultivos en hilera. Esta configuración lo hacía increíblemente maniobrable para su propósito, pero lo convertía en una pesadilla en cualquier terreno con un ligero desnivel. En serio, este tractor era más propenso a volcar que una silla de 3 patas. Su centro de gravedad elevado y su huella estrecha lo hacían extremadamente inestable en pendientes o al realizar giros bruscos. Muchos agricultores sufrieron lesiones o accidentes mortales simplemente por tomar una curva en terreno irregular. Aunque su diseño se mantuvo por décadas debido a su eficacia en el campo, el costo humano de su peligrosidad fue inmenso. 10. La dirección suicida. Allis-Chalmers, Model B. A primera vista, el Allis-Chalmers Model B era un tractor compacto y agradable, ideal para pequeñas granjas. Pero a pesar de su apariencia simpática, ocultaba un pequeño y letal secreto. Su sistema de dirección frontal era tan inestable que bastaba con pasar por una zanja de forma incorrecta para que el tractor se volteara en tu contra, de forma literal.
La geometría de su pivote era tan estrecha que en terrenos con desnivel podía hacer que el eje se desplazara, torciendo las ruedas y provocando volcamientos repentinos. No importaba que el tractor apenas alcanzara los 20 km/h. Una vez que perdías el control, no había nada que pudieras hacer. Se calcula que cientos de accidentes después de la guerra fueron un resultado directo de esta configuración. 9. El freno delantero suicida. Ferguson T20. A este se le conocía como la bala plateada del campo por su velocidad y eficiencia. El T20 fue uno de los tractores más populares de la historia y también uno de los más traicioneros en pendientes. El problema era que este modelo solo disponía de frenos en las ruedas traseras y no eran muy eficientes. Si ibas cuesta abajo con una carga pesada, la fuerza de la gravedad tomaba el control y te convertías, básicamente, en el pasajero de una pesadilla rural, rezando para que no patinara, girara sobre sí mismo o se lanzara al vacío. Los reportes de accidentes con este modelo eran comunes, con historias de granjeros que terminaban en el hospital después de que el tractor se descontrolara en una bajada. 8. Fuerza bruta o te arranca el brazo. International Harvester Titan 1020. Este coloso de hierro se introdujo a principios del siglo XX con un propósito claro: sustituir a los bueyes. Con un motor de 2 cilindros y 5.5 litros, era una verdadera bestia en fuerza de tracción. Pero la verdadera prueba de fuego estaba en cómo se ponía en marcha, con una manivela delantera. Si el pistón no estaba en la posición correcta o si girabas la palanca de forma equivocada, la compresión podía causar un retroceso violento que lanzaba la manivela hacia atrás. Hubo cientos de informes de brazos rotos, muñecas dislocadas e incluso muertes, ya que arrancar el tractor era como jugar a la ruleta rusa con un fierro giratorio, sin medidas de seguridad. 7. Arranque explosivo. John Deere, Model D. Lo has leído bien. Arranque explosivo. Este modelo, uno de los primeros grandes éxitos de John Deere, venía con un método de encendido que hoy sería ilegal en cualquier parte del mundo civilizado. Para arrancar el motor principal diésel, primero tenías que encender un motor auxiliar de gasolina, y este motor se encendía con una manivela. ¿Y qué pasaba si lo hacías mal? Podías salir despedido, con tu brazo dislocado y los dedos destrozados. Imagina tener que despertar a una bestia de más de 2 toneladas con tu propia mano. 6. Frío, polvo y fracturas gratuitas. John Deere, Waterloo Boy. El mítico Waterloo Boy de John Deere fue un pionero en la motorización del campo y también en las enfermedades respiratorias y las fracturas por caída. No tenía cabina, ni siquiera un techo o un parabrisas. En pleno invierno, el conductor quedaba totalmente expuesto a la intemperie, enfrentando vientos helados o tragando polvo sin protección alguna. Esto provocaba enfermedades crónicas y un malestar constante. Y si perdías tracción o te resbalabas, podías caerte y quedar atrapado entre las ruedas o engranajes sin ningún tipo de resguardo, convirtiendo una simple labor en una situación de vida o muerte. 5. El capó incinerador. Farmall MJ. Este es el único tractor que pudo haber sido prohibido por los bomberos, no por los mecánicos. El Farmall M, lanzado en los años 40, era una máquina elegante y robusta, pero con un gran inconveniente: el calor. Su sistema de escape pasaba directamente bajo el capó, justo al lado del depósito de combustible. Si tenías la mala suerte de una fuga, o simplemente trabajabas durante muchas horas, el capó podía calentarse tanto que encendía los vapores de la gasolina, transformando la cabina en un horno digno de la Inquisición. Se vendía por unos $1.50 en su época, lo cual no parecía caro hasta que considerabas que quizás tendrías que comprar un extintor cada semana. 4. El capó sin alma. Caterpillar 60. Cuando Caterpillar aún experimentaba en el mundo de los tractores agrícolas, lanzó el Caterpillar 60. Su apariencia era imponente, como la de un tanque de guerra, pero escondía un brutal fallo de diseño. El capó era de acero macizo, pesado y sin sistema de amortiguación.
Si lo levantaba sin precaución para revisar el motor y una ráfaga de viento o una vibración lo soltaba, ese capó podía cerrarse de golpe con la fuerza de un martillo. Hubo reportes de manos machacadas, brazos fracturados e incluso un mecánico que perdió 3 dedos al revisar el carburador. Sin sensores, seguros ni amortiguadores, era básicamente un yunque con bisagras. 3. Demasiado poder en manos equivocadas. Kirovets K-700. Este gigante soviético tenía un motor diésel con una potencia de hasta 300 caballos de fuerza. Este tractor era más grande que una casa rural promedio y también más peligroso si lo manejaba alguien sin experiencia. Su dirección articulada era conocida por fallar en terrenos desnivelados, haciendo que el tractor se moviera como si estuviera ebrio. Con su inmenso peso y potencia, una pérdida de control podía significar arrasar con todo a su paso, desde cercas hasta vehículos. Muchos operadores soviéticos le temían más a este tractor que a su supervisor. 2. La reversa traicionera, Oliver 70. Este tractor es la definición misma de traición mecánica, punto. El Oliver 70 se lanzó como un símbolo de diseño y potencia, con su estilo Art Deco y su motor de 6 cilindros. Pero había un detalle que el folleto no mencionaba. Su marcha atrás era tan impredecible que podía matarte antes de que te dieras cuenta de lo que sucedía. El sistema de transmisión tenía un diseño tan rudimentario que con el tiempo los engranajes se gastaban de forma irregular. El resultado, metías reversa y salía disparado hacia atrás sin previo aviso, aplastando vacas, cercas o el granero, con operadores que se vieron obligados a saltar para salvar sus vidas. 1. La toma de fuerza mortal. Oliver 70 RE. El Oliver 70 era agraciado, potente y extremadamente imprudente con su toma de fuerza. El problema era que carecía de cualquier protector. Literalmente, la toma de fuerza, PTO, era un eje que giraba a gran velocidad sin nada que lo cubriera. Si tenías la mala suerte de acercarte demasiado con ropa suelta, podías despedirte de tu camisa, o peor aún, de tu brazo. La industria no empezó a regular el uso de cubiertas protectoras hasta décadas después, a pesar de los muchos accidentes documentados. Estas tragedias finalmente forzaron a los fabricantes a repensar lo básico: estabilidad, ergonomía y seguridad. Por ello, si ves uno de estos clásicos en una exhibición, no te acerques a la toma de fuerza. Y así concluimos este video. Si te ha gustado, te animo a que nos dejes un que nos te gusta me gusta para seguir creando más contenido como este. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.